Nosotros debemos concebir al sindicato desde la óptica de un derecho humano fundamental, que es el derecho humano de la libre asociación. Tener un sindicato hoy en día, ser parte de un sindicato hoy en día, es parte de un derecho humano universal. Y sobre esa óptica los invito a que vean su sindicato. Primero, antes de entrar un poquito al tema, quisiera invitarlos a que dejemos de ser caudillistas. Nadie va a venir a resolver nuestros problemas. Nadie va a venir a hacer lo que por nosotros mismos no hacemos. Lo que necesitamos precisamente es esto: un sindicato como el CNRP, que es el único sindicato a nivel nacional, con toma de nota, que congrega periodistas. El único sindicato de esta naturaleza independiente, que nosotros no tenemos compromisos oficiales. El único sindicato que podemos utilizar para verdaderamente venir y debatir, y que entre las masas y entre todos decidamos el destino de nuestro sindicato, de nuestra organización. Cada quien en sus estados, cada quien en sus secciones, con sus propios grupos a nivel nacional, tenemos la facilidad de contar con un sindicato independiente, un sindicato que nos da la oportunidad de poder crecer como trabajadores, crecer en la organización. Y lo otro, como les comentaba, hay que conocer al enemigo. Hasta ahorita, la desaparición forzada de periodistas, el acallamiento de periodistas, la violación de estos derechos humanos es por parte del Estado. Los derechos humanos, independientemente de ahorita les voy a comentar, están creados para poner límites al Estado y para protegernos a nosotros de los abusos del Estado. Por eso la importancia de conocer estos derechos humanos. Lo que les quiero compartir es, bueno, ¿qué son los derechos humanos? Todo el mundo hablamos de derechos humanos, decimos que hay que defender los derechos humanos, que la libertad de asociación es un derecho humano. Pero básicamente, ¿qué es un derecho humano? Los derechos humanos no son normas jurídicas, no son leyes. Los derechos humanos son valores universales que el hombre tiene. Yo no concibo que los derechos humanos los tengamos en la sangre, que por el simple hecho de haber nacido tengamos derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos, la necesidad de exigirlos surge en el nivel que el Estado nos viola esos derechos. Un ermitaño podrá exigir libertad. En una organización democrática y plural se podrá exigir la libertad de expresión. La libertad se exige cuando el Estado la quita. La libertad de expresión se exige cuando el Estado nos acalla. Tanto así que las diferentes generaciones de derechos humanos, si podemos hablar de tres básicamente, han sido a partir de hechos violentos. La primera generación, Revolución Francesa, cerca del siglo XVIII, con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ojo, derechos del hombre y el ciudadano. Derechos de libertad, mas no de igualdad. Eran derechos del hombre. Segunda gran generación, después de esta primera generación de libertades del hombre, del individuo y de los derechos políticos, después de que se derrota la monarquía y se instala la república en Francia. Segunda gran generación, ¿se imaginan cuál es a nivel mundial el segundo gran hecho violento tuvo que ser de reconocimiento de derechos?
derechos sociales de la clase trabajadora y clase campesina. Sorpresa, Revolución Mexicana, 1910. La primera vez en el mundo que en la Constitución se reconocen los derechos de los campesinos y los derechos de los trabajadores. Y es considerada a nivel mundial y en la historia como la segunda gran generación de derechos humanos. Y tercera generación de derechos humanos después de ¿qué? De la Segunda Guerra Mundial. El derecho de las etnias, el derecho de los pueblos, derecho contra el exterminio, por el simple hecho de pertenecer a una raza. Y después de tantos años, ¿por qué en México hablamos que estos derechos humanos son nuevos? Porque a partir del 2011 es cuando nuestra Constitución nos reconoce como tal, como derechos humanos. Podemos cambiarlo a la siguiente. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Cuáles son los principales derechos humanos que nosotros debemos de tener? Hay cientos, hay muchos, ¿no? Podemos hacer un catálogo muy amplio de derechos humanos, pero para cuestión práctica, para cuestión de que podamos, de forma didáctica, conocer cuáles son esos derechos humanos, yo les quiero compartir que hay 3 valores universales y principales que se deben proteger mediante los derechos humanos. Esto es la vida, la dignidad y la justicia. Pero no únicamente la vida por vivir, sino una vida digna y una vida justa. Estos son los 3 valores principales que se deben de proteger con todo o contra todo sistema, ¿no? Y cómo vamos a proteger estos 3 valores con un catálogo de derechos humanos. Primero, derechos humanos de libertad. El segundo catálogo de derechos humanos tiene que ver con la igualdad. Y el tercer catálogo de derechos humanos tiene que ver con la seguridad jurídica. Esto es, los mecanismos que nosotros podamos llegar a tener para exigir al Estado la garantía y el cumplimiento. Y de aquí se desprende, o sea, no puede haber derecho humano que no esté dentro de esas categorías. Siempre van a ser derechos humanos de libertad, de igualdad o de seguridad. ¿Y cuáles son los derechos humanos laborales? Los principales derechos humanos de los trabajadores. Que ya quedamos aquí que somos trabajadores, ¿verdad? Por lo menos los del sindicato sí ya nos cayó el 20, que somos clase trabajadora, tenemos que organizarnos, que no somos parte de ese sistema opresor, al contrario, y que debemos luchar a partir de este sindicato porque esos derechos humanos se nos garantizan. Estabilidad en el empleo. Libertad de elegir profesión u oficio que se nos acomode. Dice la Constitución, mientras tanto sea lícito. Trabajo digno y decente. Mínimo vital. Mínimo vital no únicamente quiere decir salario mínimo, sino la protección hacia el trabajador de que tiene un mínimo de subsistencia, tanto para que se le pague un salario, tanto para que esté exento de impuestos y de cargas contributivas, ¿no? La igualdad y la no discriminación, la seguridad social y bueno, en este caso, lo que es la libre asociación. ¿Y dónde está fundamentado esto de los derechos humanos? Lo primero en la Constitución. Yo les comentaba, 2011, una gran reforma a la Constitución que nos viene a dar un pequeño respiro ante todo lo que estamos sufriendo. Y que ahí hacen un cambio radical entre la protección de garantías individuales, por ahora la protección de derechos humanos. ¿Y saben qué partido fue el que hizo esta propuesta? El PAN, el PRI, el PRD, Morena, que ya no existía, Convergencia.
el presidente, no, ninguno de ellos. Ninguno de nuestros partidos políticos, ninguno de nuestros diputados, nadie dentro de nuestro sistema jurídico hizo este cambio constitucional. Lo hizo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México. Y no sé por qué fue un caso de desaparición forzada de personas, ¿no? Raro en nuestro país. Pero después de esta sentencia de Rosendo Radilla Pacheco, guerrerense, de Atoyac de Álvarez, me parece, la Corte Interamericana le dice a México que nuestro sistema jurídico no está acorde, no protegemos derechos humanos. Y entonces viene este gran cambio en la Constitución, pero gracias a la Corte Interamericana. Un poquito de luz que se ve allá a lo lejos, ¿no? Y entonces, cuando sale esta reforma, muchos pensábamos que era únicamente una reforma de cambio de nombre. Le cambias garantías individuales por derechos humanos. ¿Y qué más? Nada más. ¿Por qué? Pues porque todo lo demás de la Constitución sigue igual. Nada más le cambiaron el título. Poco a poco, haciendo el análisis de esta reforma, nos dimos cuenta que no fue únicamente un cambio de título, sino un cambio muy profundo. Que pocos conocemos, que se ha abordado muy poco, pero que nos puede dar un poquito de esperanza, como decía, a lo que está pasando. En primera, porque nos dice que los derechos humanos no únicamente son los de la Constitución, sino, como todos sabemos y hemos oído nombrar mucho, también los de los tratados internacionales. Pero ojo, no solamente los tratados y la Constitución. Hay una tercer fuente de derechos humanos sumamente importante, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cualquier determinación de la Corte Interamericana es obligatoria para México. Aún y México no haya sido parte del proceso, haya sido un caso contra Perú, contra Venezuela, de ahí salen criterios jurisprudenciales internacionales y esos criterios